y en el espacio de derechos humanos y de género, en donde Andrea Camarano va hoy a conversar con la investigadora Valentina Perota sobre la ley de teletrabajo. Le damos la bienvenida a ambas. Muy buenos días, Andrea. Muy buenos días, Valentina. Muy buenos días, Lilian. Buenos días para todos y todas en un nuevo espacio más de Género y Derechos Humanos de la Red de la Radio. Y como bien decías, Lilian, voy a estar conversando con Valentina Perota sobre un tema que hace tiempo teníamos ganas de conversar, porque es sobre la ley de teletrabajo. Es una ley que se aprobó en agosto de este año, la ley 19.978, debí decir, que regula el teletrabajo en nuestro país. La reflexión sobre las condiciones de trabajo de las mujeres se hace necesaria porque no contempla justamente el área de los cuidados, que afecta a la mayoría de las mujeres y es ciega a las cuestiones de género, y por eso vamos a estar conversando junto a Valentina. Ella es docente e investigadora del Grupo de Investigación de Sociología de Género de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República, es magíster en Género, Sociedad y Políticas y doctora en Sociología. Muy buenos días, Valentina Perota, por estos minutos. Muy buenos días, Andrea, muchas gracias por la invitación. Bueno, primero introducirnos en esta ley del teletrabajo, contar un poco de qué se trata. Es una ley aprobada en agosto de este año, y también hacer énfasis en por qué no es sensible al género, por qué desde el grupo de sociología ustedes afirman esto, que es ciega a las cuestiones de género y que nos perjudica a las mujeres de alguna manera. Bueno, bien, esta es una ley que regula las condiciones de trabajo de aquellas personas que pueden realizar su trabajo en sus hogares, cuestión que a raíz de la pandemia se incrementó o se utilizó como estrategia de cuidados de la salud, ¿sí?, ante el confinamiento, para que no avancen los contagios. Entonces, esta ley lo que hace es regular en forma muy mínima, porque hemos escuchado a expertos de derecho laboral, digamos, decir que en realidad deja mucho al azar o mucho a la negociación individual, muchas de las condiciones de este trabajo que se realiza puertas adentro de los hogares, en un espacio que no está, digamos, pensado para la actividad productiva, y regula las cuestiones laborales, garantiza de alguna manera, en términos formales, los mismos derechos que para el trabajador o trabajadora que trabaja presencialmente, pero como tú decías, nosotras entendemos desde el Grupo Sociología de Género que es ciega al género esta ley, porque en ningún momento da cuenta de las desigualdades estructurales que viven las mujeres, o las desigualdades estructurales de género en el mercado laboral, y también en lo que sucede en los hogares. Nosotros tenemos en un mismo espacio los cuidados, el trabajo que habitualmente sucede en los hogares, que es el trabajo doméstico no remunerado de los cuidados, y también, a partir del teletrabajo, el mundo productivo, el trabajo remunerado, conviviendo en un mismo espacio, digamos, físico. Y esto no aparece en ningún momento mencionado en la medida que nosotras entendemos que debería mencionarse y atenderse, dado que el Uruguay en 2015 aprobó, mediante una ley, al cuidado como un derecho a garantizar por los estados. Exacto. Y también esta ley estuvo debatiéndose durante más de un año también en el Parlamento, dado que, bueno, estuvimos en un confinamiento importante durante muchísimo tiempo. Y también sobre esto quería ir, porque hay una premisa que siempre fue el quédate en casa, ¿no? Como un eslogan, una suerte de frase que eso se pregonó durante la pandemia, porque tuvimos que trabajar desde nuestros hogares, cuidar a las personas mayores, a los niños y niñas, estudiar desde nuestros hogares también. Entonces, preguntarte sobre esta repercusión, la no repercusión que tuvo quizás el tema de los cuidados en esta ley de teletrabajo, porque ahora tampoco se contempló en su momento. También desde el grupo salieron a denunciar este tema, que no se estaba contemplando este tema de los cuidados durante la pandemia, y ahora en esta ley tampoco. ¿Qué se debería tener en cuenta por parte quizás de los empleadores en estos casos puntuales de los cuidados en esta ley?
Bien, volviendo a tu pregunta, al tema del quedate en casa, nosotras, como tú decías, veíamos con preocupación esta romantización del quedate en casa como una situación idealizada en la que todos teníamos una casa confortable, en primer lugar, cosa que no es la realidad de muchas familias, pero también se romantizaba esta cuestión de quedarnos a cuidar a los niños, se suponía que entonces no teníamos responsabilidades laborales, se suponía que el hogar siempre era una instancia armónica de convivencia, cosa que tampoco es cierta en relación a las violencias que sufren las niñas, niños y adolescentes y las mujeres, la violencia basada en género en los hogares. Respecto a los cuidados, estas leyes deberían tener en cuenta las desigualdades estructurales en la distribución del trabajo de cuidados no remunerado que recae fundamentalmente en las mujeres. Lo que una ley es ciega al género cuando regula, en este caso, el trabajo que se realiza en casa sin tener en cuenta desigualdades estructurales de género en relación a la posición de las mujeres en el mercado laboral, que sabemos que es una posición de desventaja, y cuando los estados asumen que hay desigualdades estructurales, su legislación y sus políticas públicas deben asumir acciones diferenciales para poder revertir estas desigualdades. No pueden regular a los varones y a las mujeres como si estuvieran en la misma posición social, porque todas esas desigualdades se van a reproducir, en la medida que además se deja mucha cuestión a la negociación individual. Las mujeres estamos en condiciones peores en el mercado laboral, en situaciones de peores cargos, de menor toma de decisiones, peores salarios, trabajamos menos horas, ¿sí? Todo producto, o en parte producto, de estos estereotipos de género y de la división sexual del trabajo y de asumir las mayores cargas de los cuidados. Entonces, es necesario, y además Uruguay lo ha reconocido así en su Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades, en la creación de un instituto rector, en la creación de una ley que promueve las relaciones de género igualitarias. Es decir, existen estas leyes, pero a la vez cuando se legisla no se toma en consideración esta situación estructural desigual de mujeres y varones. Y cualquier norma neutral en una situación de desigualdades estructurales reproduce las desigualdades. Exacto. Por eso también esta frase, ¿no?, de que es ciega el género es bien importante porque justamente esta coyuntura especial afecta de una manera distinta a las mujeres. Contanos también desde el grupo y esto que vienen ustedes estudiando, que es el tema de los cuidados específicamente, ¿cómo afecta esta coyuntura de pandémica de teletrabajo, las mujeres que todavía siguen teletrabajando, el tema de los cuidados, como decías, ¿no? Y la vida doméstica que en su mayoría está a cargo de las mujeres. ¿Cómo afecta la coyuntura? Bien, específicamente la ley. Bien, en realidad el teletrabajo tiene como dos posibilidades de ser analizado. Por un lado, podemos decir que le permite a las mujeres, que son quienes cargan con las responsabilidades de cuidado, articular el trabajo remunerado, la generación de ingresos, digamos, y la generación entonces de autonomía económica con los cuidados. En este sentido, hay quienes lo ven como una estrategia o como una herramienta válida para poder hacer esta articulación. Pero por otro lado, nosotras decimos también puede convertirse en una trampa para las mujeres en la medida en que son ellas las únicas que están obligadas a articular. Y esta articulación no se asume como un mandato social, como una función social, ¿sí? Que es lo que un poco la ley del 2015 intentó colocar a los cuidados como un bien público, como un derecho humano y por tanto como una responsabilidad social y donde el Estado tiene mucho para hacer. Lo que sucedió en pandemia es que cerraron los centros educativos y de cuidado, entonces el 100% de los cuidados se trasladaron a los hogares y a las familias y a las mujeres. Y sin embargo, el Estado tomó un montón de medidas en relación a la pandemia, pero ninguna en relación a los cuidados. Y esto afectó profundamente a las mujeres porque quedate en casa les exigía hacerse cargo de todos los cuidados sin contar con las trabajadoras remuneradas de los cuidados, que muchas veces son una estrategia para la articulación, porque las trabajadoras remuneradas del cuidado debían cuidar su salud, y lo mismo con las abuelas y abuelos, que en general también son otra estrategia utilizada, porque eran personas de riesgo que también debían cuidar su salud. Entonces este confinamiento de alguna manera desmanteló posibles estrategias de cuidado que los hogares utilizan, como los centros de cuidado infantil o de personas mayores, o las mismas escuelas y colegios que funcionan como entidades de cuidado, y también otras posibles ayudas que los hogares en general tienen. Recayó todo en las familias. Y es importante señalar que
El teletrabajo, cuando los cuidados están en casa, genera un montón de tensiones para las mujeres, porque el cuidado no solo se limita a las tareas, digamos, materiales, ¿sí? A dar de comer, a bañar, sino que también implica una cuestión cognitiva de resolver situaciones, de gestionar situaciones, y emocional, de gestionar emociones. Bueno, quienes tienen niños y niñas en casa saben que esto de gestionar las frustraciones, gestionar todo lo que tiene que ver con las tareas de deberes que también se sumaron, los deberes, las tareas escolares, al trabajo del hogar, y que sabemos por mediciones que estas tareas todas las asumieron las mujeres en mayor proporción que los varones. Entonces, trabajar y ser exigidas desde nuestros empleadores o empleadoras al mismo nivel como si no tuviéramos estas responsabilidades de cuidado en casa es absolutamente injusto y genera tensiones, genera problemas de salud, genera estrés, ¿sí? Lo que se llama el síndrome del cuidador, digamos. Esta cuestión de manejar la atención del bienestar de los niños y niñas o de las personas con dependencia en casa, más el cumplir con las cargas laborales que tenemos que cumplir, a lo cual se suma que muchas familias no tenían una computadora personal para cada integrante. Entonces, muchas mujeres debieron realizar sus actividades laborales cuando las actividades escolares terminaban, cuando los Zoom, las conexiones de los niños en el liceo, en la escuela terminaban, y terminaban trabajando ellas a las 8, 7, 8 de la noche su jornada laboral. Es decir, no hay una mirada, no hubo una mirada en esta ley, a pesar de que los cuidados se instalaron como una, digamos, como una cuestión imposible de no mirar. No hubo en esta ley, como sí la hay en la ley de Argentina, por ejemplo, que explícitamente dice las tareas de cuidado tienen, quienes realizan tareas de cuidado, y se explicita, ¿no? Esto es importante, la visibilización, porque Uruguay hizo un gran esfuerzo en visibilizar a los cuidados como un bien público, y sin embargo ahora se lo invisibiliza de nuevo. Las tareas de cuidado permiten o le generan el derecho a los trabajadores, a los teletrabajadores y teletrabajadoras, a interrumpir sus jornadas, a establecer condiciones específicas, especiales con sus empleadores, porque se reconoce que este es un derecho que tienen los trabajadores. E incluso dice, y de ninguna manera el teletrabajo puede lesionar el derecho a los cuidados. Y en Uruguay, y yo quiero que ustedes entiendan, Uruguay ha sido es un país reconocido, no solo regionalmente, sino mundialmente, por la ley de vanguardia que aprobó en el 2015 respecto al Sistema Nacional Integrado de Cuidados y respecto a reconocer el cuidado como un derecho. Y sin embargo, atravesamos toda la pandemia sin que el gobierno aplicara una medida en relación a cómo se iban a resolver los cuidados en esta situación excepcional. Y no era imposible aplicarlas porque Argentina las aplicó, porque los otros países de la región las aplicaron. Si ustedes miran el observatorio COVID de la CEPAL, Uruguay no tiene una medida en relación a los cuidados. ¿Qué hizo el Estado uruguayo? De alguna manera dijo, para el sector público se establece el teletrabajo, para el sector privado se exhorta el teletrabajo. Es decir, exhortar no es obligar y no es garantizar un derecho. Exactamente, y esto que decías realmente preocupa porque fuimos pioneros y fuimos mirados como ejemplo desde otros lugares de la región hace poquito tiempo con una ley, con un sistema nacional integrado de cuidados, y ahora estamos criticando estas acciones y una ley que sería realmente muy beneficiosa para muchos y muchas, porque uno decía, bueno, realmente el teletrabajo puede beneficiar si uno tiene 2 empleos, o cómo también articular ciertas cuestiones laborales y ciertas economías, pero realmente esto que mencionabas preocupa y muchísimo. Otra de las cosas que también yo leía y te pregunto es que durante esta ley y esta negociación, durante un año, tampoco se contempló no solamente los temas de género, sino hubo articulaciones con organizaciones sociales, organizaciones feministas, ni con la academia. Eso yo también leía y te pregunto porque es otro punto también a destacar durante una negociación de más de un año. Sí, gracias por esa pregunta, porque realmente a nosotras nos preocupa muchísimo como investigadoras de la Universidad de la República, que no solo en esta ley, sino, bueno, en todas las medidas de la pandemia, y también en leyes que están en discusión, como la de tenencia compartida, por ejemplo, donde hay cuestiones de cuidados y de género muy, muy claras allí. Tampoco hemos sido nunca consultadas como Universidad de la República, ninguna comisión de trabajo del Parlamento que esté trabajando estos temas,
nos parece grave porque, repito, Uruguay ha aprobado leyes, la última en 2019, de igualdad de género, digamos, de políticas públicas de género, y tampoco, digo, no es tampoco, nosotros no fuimos nosotras consultadas como academia, como tú decías, tampoco las organizaciones sociales feministas, tampoco entiendo yo que en algunos casos el Instituto Nacional de las Mujeres, no sé en este debate de la ley de teletrabajo, pero entiendo que no, porque no hay allí ninguna referencia a las desigualdades de género. De hecho, tampoco se utiliza un lenguaje inclusivo, se sigue utilizando trabajador, que parece una bobada, pero no es una bobada, digamos, el lenguaje genera realidad, produce realidad, y lo que no nombramos no existe, y si nosotros por lo menos dijéramos trabajadores y trabajadoras, no quiere decir que esté asegurada la perspectiva de género de ninguna manera, pero por lo menos quizás a alguien se le habría prendido la lamparita de decir, no ¿será que las trabajadoras tienen una realidad diferente a los trabajadores? ¿Sí? Claro. Por lo menos hubiéramos dado ese paso de al menos mencionarlas en el lenguaje. Ni siquiera pasó eso. Entonces, sí claramente entendemos que este gobierno y el Parlamento, en muchos casos, está proponiendo leyes de espaldas a la academia especializada en temáticas de género, de espaldas a las organizaciones sociales feministas y de espaldas a las propias leyes que también aprobó este Parlamento no hace mucho, en el 2019, como yo te decía, la ley que garantiza políticas públicas de género. Bien. Y también me gustaría consultarte, mencionabas la ley de Argentina, que hace explícitamente énfasis en este tema de los cuidados. ¿Qué considerás y consideran también desde el grupo que se debería haber contemplado? Obviamente los cuidados, pero quizás algún otro tema, ¿qué debería modificarse? No para ahora, pero sino para que la también en el debate y podamos tenerlo en cuenta. La ley de Argentina primero lo menciona explícitamente, lo cual me parece fundamental, porque esta cuestión del cuidado está muy invisibilizada por la naturaleza de los cuidados, por su asociación a una habilidad femenina o familiar naturalizada. Entonces, nombrarlo en una ley para todos los empleadores y empleadoras es importante, porque no es ya el reclamo individual de la mujer que dice, este es mi problema. No es un problema individual, es un problema social que públicamente lo tenemos que garantizar y que el mercado laboral tiene un rol a cumplir, tiene responsabilidades y obligaciones, ¿sí? Entonces, nombrarlo es muy importante porque ya queda establecido por ley que las personas con responsabilidades familiares van a ser interrumpidas en la jornada, probablemente, y que eso tiene que estar contemplado, como lo contempla la ley de Argentina, es decir, frente a situaciones de interrupción, de cuestiones de la dinámica de cuidados familiares que se suelen generar, digamos, inconvenientes o cosas no previstas, como las enfermedades de los niños, como los paros escolares, como cuestiones que de alguna manera alteran la estrategia de cuidados, deben tenerse en cuenta y deben negociarse y que los empleadores están obligados, eso es lo que dice la ley de Argentina, a negociar, a coordinar cómo se recuperan esas horas, cómo se restablece, cómo se sigue realizando la tarea normalmente, reconociendo que estas situaciones existen. Esto es lo importante, digamos, reconocer que las trabajadoras y los trabajadores somos sujetos, que no solo somos, que nuestra jornada laboral empieza y nos olvidamos de todo lo que, las responsabilidades laborales que tenemos. No nos olvidamos ni cuando vamos a trabajar a una oficina o a un espacio, digamos, separado del hogar, ni cuando estamos en el hogar. Y cuando estamos en el hogar está medido, digamos, para estudios en distintos países del mundo, que las mujeres somos interrumpidas más que los varones por temas de cuidados, ¿sí? En Chile se hizo una investigación en la pandemia en relación al teletrabajo. La principal dificultad de las mujeres para teletrabajar eran los cuidados y la principal dificultad que mencionaran los varones era la mala calidad de Internet. Entonces, claramente estamos ante situaciones diferentes y cuando estamos ante situaciones diferentes, la ley tiene que contemplar esas diferencias, porque si no, se invisibiliza todo este trabajo no remunerado, que te vuelvo a repetir, no es solo el darle un alimento y ahí se termina, sino que tiene que ver con la planificación, la gestión de las emociones, reprimir emociones, toda una carga mental que hace muy difícil el poder separar y concentrarnos en la actividad laboral. Es difícil, te vuelvo a repetir, porque para la gran mayoría que no teletrabajamos, digamos,
también cuando vamos a trabajar fuera, porque también tenemos eso en la cabeza todo el día, y si nos llaman, y nunca vamos a apagar el teléfono por si nos llaman de la escuela, del colegio, ¿no? Lo mantenemos las mujeres eso en la cabeza como otro trabajo. Mucho más difícil es cuando sucede en el hogar, ¿no? Cuando está en el cuarto de al lado, en la cocina, en el living, en el mismo espacio físico que el trabajo remunerado. Entonces, lo que debe hacer la ley es explicitarlo, contemplarlo, ponerlo sobre la mesa, de manera que no sea la mujer sola a nivel individual que lo tenga que negociar con su empleador, que está en una situación de poder muchísimo más desventajosa, digamos. Sino que se asuma como una cuestión que los empleadores y las empleadoras tienen que gestionar. Exacto. Eso también es otro punto de cuando lo mencionabas al principio, de que está muy en el limbo, todo es negociable y todo es flexible, y la flexibilidad a veces es buena e interesante y a veces es un arma de doble filo, porque puede llegar a perjudicar estos puntos específicos como mencionas, y realmente dejarlo a la voluntad, a la buena voluntad del empleador puede ser muy dificultoso para poder tomar esto en cuenta. Así que clarísimo, y te agradezco muchísimo estos minutos, también el trabajo que realizan desde el Grupo de Investigación de Sociología de Género, que tuve la oportunidad de conversar con varias de ustedes en varias oportunidades. Así que muchísimas gracias, Valentina Perrota, por estos minutos. No, muchísimas gracias a ti, Andrea, y a la radio. Para nosotras es siempre un placer poder dar a conocer las cuestiones que investigamos, y desde la Universidad de la República, y sobre todo en este contexto que ya te digo, nos es bastante difícil poder hacer llegar nuestras voces a quienes toman las decisiones. Muchas gracias, Andrea, Miriam y la radio. Gracias a ti. Chao, chao. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Andrea y Valentina, por compartir con nosotros. Y nos reencontramos entonces el próximo miércoles. Así es, el próximo miércoles me reencuentro en este espacio de Género y Derechos Humanos, de los últimos de este ciclo 2021, a las 8 de la mañana. Muchas gracias, un abrazo a todos y todas del otro lado. Tal cual, se nos fue el año, ya prácticamente lo culminamos dentro de poquito. Somos la red de la radio, 1330 AM Fénix, Radio Camacuá, la radio de Arebu, la radio cooperativa del Uruguay, Octubre Noticias y una amplia cobertura de medios en los 20 departamentos.